País, ya estamos comunicados con Jorge Liotti, él es secretario de redacción y columnista en el diario La Nación, para intentar entender un poco más en profundidad dónde estamos parados políticamente hablando. Ya se cumplió un mes de la salida de Manuel Adorni del gobierno y de esta intención del gobierno de poner en tapa de diario, digámoslo así, o sobre la mesa, los temas que al gobierno le interesan, que tienen que ver con las reformas que hemos visto intentaron impulsar e intentan impulsar en el Congreso, y temas económicos fundamentalmente. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Dónde estamos parados políticamente haciendo este raconto que acabo de hacer? ¿Dónde está parado el gobierno más que nosotros? Bueno, vos conectabas el momento actual con el tiempo que pasó desde la salida de Manuel Adorni, poco más de un mes, mes y medio, casi dos, y también ya ha pasado un tiempo después del Mundial que un poco siempre desvía la atención social. Es verdad. Y la fotografía que nos da el presente no es la que probablemente el gobierno hubiese imaginado si entendía que el corazón de los problemas era la situación del ex jefe de gabinete. Y esto tiene que ver con dos o tres cuestiones que son las que están dando vueltas, que han quedado muy de manifiesto la semana pasada, pero que van a continuar. En primer lugar, tiene que ver con cierto desorden en el funcionamiento interno del gobierno, en la gestión, en el gabinete, en la mesa política. La semana pasada tuvieron dos traspiés producto de esas descoordinaciones, primero con ese conflicto con los prácticos de los barcos, y después con la famosa ley de tierra o capítulo de tierras en la ley de propiedad privada. Eso marcó, por distintas razones, que si querés después profundizamos, descoordinación interna, cierto desorden que da cuenta de que el nuevo esquema post-Adorni todavía no está lo suficientemente aceitado o no logra un funcionamiento adecuado. En segundo lugar, me parece que está muy de fondo todo el tiempo el tema económico, esta idea que en el propio gobierno reconocen que es una reactivación muy perezosa, muy lenta, que empieza a generar ya preocupación porque impacta en el ánimo de la gente, porque el consumo no despega, por el poder adquisitivo y demás, que de algún modo empieza a ponerle algunos interrogantes a si esto es solo una cuestión de tiempo o no. En el gobierno el mensaje es: no vamos a cambiar nada y vamos a seguir como hasta ahora. Y en tercer y último lugar, yo te diría que lo que tiene que ver con estas reformas que mencionabas, que están en el Congreso, empieza a verse una, yo diría, mayor flexibilidad del compromiso de los gobernadores aliados, que quizás en la primera etapa del año acompañaron muy verticalmente al gobierno y le permitieron sacar proyectos que parecían muy difíciles, como glaciares o la reforma laboral, y ahora están poniendo más obstáculos propios de las incertidumbres políticas vinculadas con la elección del año próximo. En algún punto los gobernadores plantean que al no tener certezas electorales si van a hacer alianzas o no con el gobierno nacional, bueno, mantienen ese juego ambivalente que hace que el gobierno, por ejemplo, la semana pasada haya tenido que retirar el capítulo de tierras, para el resto lo apoyaron, y eso yo creo que se va a repetir con varios de los proyectos que están en discusión en el Congreso. En definitiva, es un escenario que no le permite al gobierno estar lo suficientemente tranquilo como para encarar esta segunda parte del año, yo te diría, con la convicción de un gobierno que se encamina unívocamente a la reelección. Me parece que eso no está dado por sentado, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Eugenia Mucio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dijiste ley de tierras, dijiste la desregulación del sector de los prácticos, ¿no? Que te generó un problema con las exportaciones durante 2 días. Son todos proyectos en los que tienen algo en común, que atrás está Federico Sturzenegger, ¿no? Un ministro que a Javier Milei lo ha llamado el coloso y lo ha enaltecido y le ha dado muchísimo poder dentro del gobierno. ¿Cómo lo están viendo ahí dentro del gobierno a Sturzenegger después de estos dos reveses que tuvo en estos últimos días? Bueno, fue internamente muy criticado, nadie en público, siempre en reserva, pero generó mucho ruido. Pero esto contrasta con esa admiración, diría, más que aprecio que le tiene Milei, por lo cual es impensado cualquier tipo de movimiento ahí. En primer lugar, porque Milei está absolutamente en línea con, digamos, todas las ideas desreguladoras de Sturzenegger, claro. Le encantan todas esas cuestiones, y además yo creo que tiene
una cercanía personal, una admiración personal y demás por el ministro. Entonces, ese vínculo es muy, muy sólido. Ahora, adentro de la mesa política, y esto curiosamente te diría que incluye a Karina Milei, quien en general es una guardiana fiel de los deseos del hermano. En la semana pasada hubo mucho ruido por esto, porque en el fondo, si bien todos acompañaban espiritualmente las ideas de ir desregularizando y demás, bueno, la práctica política fue muy mala. Si miramos el caso de los prácticos, fue un error yo te diría, de cálculo muy grande, Sí. porque no previeron los relevos, no previeron Claro. cómo enfrentar el conflicto. De hecho, a los 2 días prácticamente tenían amenazas de que en 2 días más no iba a haber combustibles en la Argentina. Claro. Todo esto fue falta de previsión. Una consecuencia de eso fue que ayer Sturzenegger fue convocado a la mesa política, Ujú. donde justamente lo habían criticado bastante la semana pasada porque tenían que resolver justo el tema este de los prácticos, ¿no? En esa reunión, bueno, la idea fue un poco plantear primero que Sturzenegger no se mande solo con Milei, va a ir paseando a la mesa política, o sea que la mesa política actúe como un filtro de la factibilidad de esas reformas. Y en segundo lugar, haciéndolo parte también, ¿no? Se supone que es un experimento que van a hacer de ir convocando a distintos ministros toda la semana, pero fue muy, yo diría, peculiar que el primero fuera Sturzenegger. Me parece que hay una idea de decir no nos puede volver a pasar lo de la semana anterior. Claro. Bueno, en ese sentido pregunto, que el presidente Javier Milei, que suele tener un vínculo muy personal y muy fuerte a nivel emocional, incluso con muchos de sus laderos, de su miembro de su gabinete, como era Manuel Adorni, por ejemplo, y que lo sostuvo pese a todo lo que venía pasando y que la oposición le pegaba a Adorni y Milei lo sostenía, si podría llegar a pasar eventualmente algo parecido, no por la acusación de corrupción, sino por justamente las fallas y las resistencias dentro del gobierno con Sturzenegger de cara a un año electoral como el año que viene, si es que vuelve a fallar como lo hizo en estas ocasiones. Honestamente, por ahora no veo esa posibilidad por 2 razones. En primer lugar, lo que mencionaba, hay un vínculo muy fuerte de Milei. Es cierto que también lo tenía con Adorni, pero Milei, fíjate cómo defendió tanto tiempo a Adorni, pagó un costo altísimo por eso. Va a hacer lo mismo eventualmente con Sturzenegger. No veo esa posibilidad. Y en segundo lugar, y esto sí es una diferencia con Adorni, Sturzenegger representa una parte muy importante del pensamiento de Milei. Si vos decís cuál es, yo te diría, la particularidad o la característica que identifica a Milei es desregular. Entonces, Sturzenegger tiene un sentido más allá de la persona, es el hombre de la desregulación, es el hombre que de algún modo encarna la filosofía de Milei. Ustedes recordarán quizás que en el gobierno de Macri había un ministerio de modernización, Sí, que sí. era el que estaba Andrés Ibarra. Ese ministerio era el pensamiento de Macri, era modernizar, y ustedes recordarán que era Claro. la idea de efectivizar, bueno, de sacar el papel y ir a lo digital, bueno, era el espíritu de Macri. Bueno, para mí Sturzenegger es eso, es el espíritu de Milei respecto de lo que él desearía hacer, que sería levantar todas las restricciones, bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Tirar el Estado, digamos, más que regularlo o desregularlo, quisiera eliminarlo, con lo cual yo no veo, por razones emocionales, afectivas, pero también con razones conceptuales, hoy yo lo veo muy difícil. Me parece más probable es que hagan esto que hicieron ayer, que sea un llamamiento a, yo diría, enfriar un poco el espíritu desregulador o reformista, o por lo menos acomodarlo en función de las posibilidades políticas. Parece que van a ir por ese camino. ¿Cómo ves a la oposición? Mal. Sintéticamente, veo una oposición, bueno, hay distintas oposiciones, naturalmente la principal fuerza es el peronismo, Sí. y en el peronismo veo mucha fragmentación, dispersión, confusión, producto, si tuviéramos que resumirlo, de 2 factores. En primer lugar, una sucesión de liderazgo que no termina de producirse nunca, de Cristina Kirchner a alguien más, esto que es en el trasfondo de la pulseada con Kicillof, pero también implícitamente con cualquier otro actor con aspiraciones presidenciales. La figura de Cristina, aún detenida, aún inhabilitada para ser candidata, sigue siendo extremadamente
potente dentro del espacio del peronismo en su conjunto, con lo cual ahí hay un problema, que es la transición del liderazgo que no termina de ocurrir, y yo creo que más profundo todavía es lo segundo, que es un problema doctrinario. El peronismo se ha quedado sin plan, sin programa, sin discurso, sin narrativa, sin épica, producto de que en el 2023 la sociedad trazó una línea demarcatoria entre un viejo régimen, que está el peronismo, el PRO y otros, y lo que arrancó con Milei. Entonces el peronismo tiene que hacer un ejercicio muy complejo, que es, no puede mirar al pasado, no puede encontrar virtudes o recetas en el pasado, por ejemplificarlo, hablar de justicia social o de salario digno. Todas esas banderas han quedado muy erosionadas por el último gobierno de Alberto y Cristina y Massa, ¿no? Entonces tiene que tener una propuesta anclada en el siglo XXI, que tenga perspectiva de futuro y que contemple que enfrente hay un personaje muy nítido como Milei, que hay que confrontarlo con armas importantes. Todo ese proceso de revisión de lo que el peronismo debe proponer para adelante, yo creo que está todavía en un estadio muy, muy inmaduro, que eso también dificulta al peronismo para posicionarse frente al gobierno. En general, y lo vimos en la elección del año pasado, el peronismo actúa como un dique y el mensaje es: pongamos un límite a Milei, no dejemos que siga avanzando y demás. Eso es parte de una narrativa, pero en términos de propuesta electoral hay que tener una promesa, y yo creo que ahí hay muchísimas dificultades, hay miradas distintas, todavía no catalizó en un proceso virtuoso que permita que ese sector que viene engordándose en los últimos meses, de sectores que se desencantan del gobierno de Milei, no terminan de ir al peronismo. El peronismo no logra seducir al que no es de la base tradicional y clásica del peronismo. Yo creo que hay un problema de conexión con esos sectores y me parece que hay un trabajo importantísimo. El resto de las oposiciones yo veo con pocas chances, tanto desde el PRO, excepto que el PRO quiera generarle un daño a Milei porque se terminen peleando. No veo posibilidades reales de disputa del poder, lo mismo con el radicalismo o espacios como los que fueron el año pasado Provincias Unidas. Y después siempre hay una mirada un poco atenta a los outsiders por lo que ocurrió con Milei. Tal cual. Yo todavía ahí no veo, honestamente, un potencial tan fuerte, ¿no? Parece que hay muchas figuras explorando si hay agua en la pileta, pero me parece que no basta con decir yo soy un outsider que no viene de la política para ser atractivo ante la sociedad. También esas postulaciones tienen que tener un sentido, qué es lo que representan. Y eso para mí no está claro. Los outsiders que están dando vuelta todavía no han definido qué es lo que representan, cuál es su discurso, cuál es su mensaje, ¿no? Milei fue un outsider muy nítido respecto de lo que representaba y yo diría macheó, como se dice hoy, con una demanda social muy clara. Eso yo todavía no veo que se haya producido con los nombres que están dando vuelta. Ahora, teniendo en cuenta esto que acabas de mencionar del desencanto creciente en Milei y esta ausencia, podemos decir, de una oposición firme, ¿qué lectura haces de esa demanda social? Que queda ahí media como desamparada, ¿no? Exactamente, yo trato de mirar un poco en términos de trazo grueso, cómo se distribuye la sociedad, y vos básicamente tenés, llamémosle, 2 tercios que están claramente ubicados en los polos, ¿no? Un tercio que sigue apoyando a Milei desde el principio, ¿no? Cuando sacó el 30% en las PASO. Hoy si uno mira las encuestas, que yo las tomo con cierta relatividad, pero todas dan más o menos 32, 33, 35, 30, tiene un tercio. Enfrente hay un tercio que nunca acompañó a Milei y que no lo está haciendo y no lo va a hacer, ¿no? Y en el medio hay un espacio obviamente flexible yo creo que ahora ya estamos más cerca de un 40%, que se nutre muy especialmente de sectores que se fueron desencantando del gobierno, porque si pensamos que Milei tuvo 56 puntos en el balotaje, la gente que en algún momento votó a Milei, bueno, hay de esos 40, por lo menos hay 20 puntos que están en ese centro, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema, ese centro
no es un centro ideológico, me refiero que no está dentro de los dos polos más claros, ¿no? Más nítidos, que sería, todo orbita en torno a Milei, sería el grupo que está con Milei y el que está en contra, ¿no? Claro. En algún momento el sistema orbitaba en torno del kirchnerismo, estaban los kirchneristas y los anti-kirchneristas. Bueno, ahora ese epicentro ha mutado, se ha corrido. Entonces, el foco está en ese 40%, por decir, del medio, y ahí un poco justo trataba de abordarlo hace unos 10 días en una columna que definía los huérfanos de la polarización, ¿no? Son aquellos que no se sienten más convocados por la polarización, o hay una polarización, yo diría, de bajas calorías, no es la polarización de la época del kirchnerismo y el macrismo. Fíjate que el gobierno trata todo el tiempo de incentivar a que aparezca Cristina Kicillof porque quiere polarizar. La gente ya no le encuentra tanto sentido a eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente mayoritariamente es gente que se desencanta de Milei o del gobierno, de este gobierno, como instrumento de cambio, pero que no quiere abandonar del todo la idea del cambio. ¿Qué es el cambio? Es muy incierto porque aparecen ahí como distintas verbalizaciones, pero yo te diría que en principio sería abandonar el pasado. Ese camino que la gente, yo diría, dolorosa y complejamente optó en el 2023 en forma mayoritaria, no volver para atrás. Ahora, ¿cómo hay que ir para adelante? Bueno, ahí hay diferencias, ¿no? Entonces hay gente que dice, yo quiero que el rumbo del cambio continúe. Ahora, este gobierno no me está escuchando. Yo creo que empieza a haber esa disonancia. Ahora, todavía no hay ninguna alternativa que interpele directamente, seduzca y convoque a ese conjunto intermedio, ¿no? Claro, esta sensación de el gobierno no me está escuchando, recién hablábamos más temprano de lo que está sucediendo con la destrucción del empleo, ¿no? Con 235.000 empleos destruidos, empleos registrados destruidos, y con esta disonancia y con esta falta de sintonía social que uno puede percibir respecto a las medidas económicas que este gobierno persigue y sigue, y lo que le está pasando a la gente. ¿Crees que ahí está como el meollo del conflicto? Bueno, hoy la demanda principal, sin ninguna duda, tiene que ver con un set de planteos que son poder adquisitivo, que tiene que ver con empleo, que es lo que vos estás mencionando, que tiene que ver con posibilidades de consumo. Es ese el lugar que está generando dolor social muy fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que, bueno, se supone que bajó el nivel de priorización del tema inflación, en gran parte mérito del gobierno, que logró sacar de la agenda lo que era la demanda principal del 23, y ahora la pregunta es, ¿en el 27 le va a seguir alcanzando con el control de la inflación? Y yo diría también el ordenamiento macroeconómico, que quiere decir esta sensación, insisto, lo digo imprecisamente, de que no todo va a cambiar el mes que viene, que el dólar más o menos está donde está, que la inflación está donde está, yo diría, parsimonia improductiva en la que nos encontramos, ¿no? Como una especie de pantano. Entonces, la duda empieza a ser, porque hay sectores que dicen, no, ya con esto no me alcanza, y otros, el año pasado, en octubre, la gente todavía valoró, sobre todo, esa estabilidad o esa previsión y no volver al pasado. Bueno, ¿hasta qué punto, hasta dónde va a alcanzar eso, ¿no? Y yo creo que ahí hay una tensión muy fuerte que empieza a expresarse frente a un gobierno que da señales muy claras de que no va a cambiar lo que está haciendo. Lo dijeron la semana pasada entre Milei, el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, dijeron, no vamos a intervenir en el tema de los morosos, dijeron, no vamos a tocar el valor del dólar implícitamente, si bien la banda tiene para crecer hacia arriba, esto para algunos incentivaría una reactivación porque con un dólar un poco más alto, según algunos economistas, permitiría recuperar algo de competitividad, y están planteando no vamos a hacer ningún tipo de medidas vinculadas con auxilio a sectores que están teniendo problemas, es particular con las pymes, ¿no? Entonces el gobierno dice vamos a mantenernos en este registro, bueno, y la sociedad empieza a demandar, parece que la tensión está ahí y va a ser absolutamente definitoria, claro.
Por último, hoy a la tarde hay una reunión convocada. La Libertad Avanza acelera el tratamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Hay un plenario a las 15 horas de comisiones con la intención de pasar a la firma de dictamen. Cortito para cerrar, ¿qué lectura haces de esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central? Bueno, yo creo que es una reforma, tengo la impresión de que va a tener el apoyo que no han tenido otros proyectos, por lo que han verbalizado algunos referentes del radicalismo del PRO. Va en línea con lo que piensa el gobierno, en términos de evitar que el Banco Central financie al Tesoro. Queda obviamente muy pendiente, algo que este gobierno da todo el tiempo señales opuestas respecto de la independencia del Banco Central. Digamos, el Banco Central con esta gestión ha sido, yo diría, despojadamente asociado al gobierno. Fíjate que Bausili con Caputo aparecen todo el tiempo. Y revierte la reforma del segundo mandato de Cristina Kirchner, que justamente había diversificado los roles y las funciones del Banco Central. Lo que dice es, el Banco Central tiene el valor principal de cuidar la moneda. Parece que va en línea de lo que plantea Milei, no es ilógico. Claramente es un proyecto que está en el corazón conceptual, intelectual de Milei. Claramente no está dentro de lo que la gente percibe que va a ser importante, no va a tener un efecto inmediato. Esto tiene que ver con el ordenamiento macro. Por eso digo, parece que lo que vemos todo el tiempo es una disonancia entre una cabeza que está pensando en ordenar todas las variables macro, y esto está dentro de eso, y lo que vienen siendo las demandas habituales, sectoriales, puntuales, de los sectores sociales que sufren este cambio brusco de matriz económica entre el modelo anterior y el modelo actual, ¿no? Parece que ahí están las fricciones. Para el modelo de Milei esto cierra, y agrego algo más, es una versión bastante más pragmática que lo que era la idea del Milei candidato, que era hacer volar el Banco Central e ir a una dolarización, algo que la gran mayoría de los especialistas desaconsejaba. Entonces, acá hay también de fondo una asunción de realidad de que el Banco Central tiene que continuar y que su rol tiene que ver con mantener el valor de la moneda, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación con nosotros. Por favor, un gusto, a disposición. Igualmente, Jorge Liotti, secretario de redacción y columnista en La Nación.